Hola, ¿cómo están? Soy Lisette Arriaga y les doy la más cordial bienvenida a este nuestro espacio Apostando por la Niñez. El día de hoy con un tema muy necesario y cada vez más urgente, las infancias conectadas. Abrimos el espacio para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan niñas y niños en el entorno digital. Hablaremos de hiperconectividad, salud mental y violencia digital, con una mirada crítica y propositiva que busca influir en la legislación y en la acción colectiva. Vamos a explorar cómo ha cambiado la vida de niñas, niños y adolescentes con el uso intensivo de Internet y dispositivos digitales. Para ello, presento a dos especialistas de Childhood México, quienes nos ayudarán a comprender la necesidad urgente del llamado a las y los legisladores de diseñar e implementar un marco regulatorio del entorno digital en nuestro país. Vamos a conocer un poco más de ellos. Jill Felipe Wood, especialista senior en protección de la niñez e incidencia en Childhood México. Jill es socióloga con especialidad en psicología social y maestra en psicoterapia infantil y adolescente. Cuenta con más de 15 años de experiencia en protección infantil. Es parte del equipo de Childhood México, donde actualmente lidera estrategias de incidencia, alianzas interinstitucionales y programas de protección de la niñez. Posee una sólida formación en neurodesarrollo, salud mental infantil, violencia digital y derechos humanos. Su enfoque combina el trabajo técnico especializado con la incidencia política, la formación de equipos y la articulación con actores clave del sector público, privado y sociedad civil, siempre con una visión centrada en el bienestar y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Víctor Hugo Rodas, abogado defensor de derechos humanos especializado en infancia y adolescencia. Es abogado con formación en Derecho Internacional Público y una maestría en Derecho por la UNAM, ambas con mención honorífica. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, con énfasis en niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, mayores y en situación de vulnerabilidad. Ha ocupado cargos clave en la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde lideró investigaciones, procesos de formación, elaboración de recomendaciones y propuestas legislativas en materia de derechos de la infancia y juventudes. Actualmente se desempeña como asesor para organizaciones como Childhood México. También es docente universitario en temas de justicia para adolescentes y sistemas de protección integral. Para comenzar, hablemos de cómo ha cambiado la vida de niñas, niños y adolescentes con el uso intensivo de Internet. Y es que, ¿qué implica esta hiperconectividad en su día a día y en su desarrollo emocional? Pues por supuesto vamos a explorarlo de la mano de quien ya les presentaba. Querida Jill, bienvenida, muchísimas gracias. Querido Víctor Hugo, gracias por estar en este espacio para enriquecernos en este tema tan importante. Y es que es una realidad que han existido cambios en nuestra sociedad que están impactando a niñas, niños y adolescentes y que seguramente ustedes desde su expertise los han analizado, porque ¿cómo ha cambiado la vida de este sector de nuestra población con el uso intensivo del Internet? Sí, definitivamente, Lisette. Este es un fenómeno que estamos viviendo actualmente. Es un fenómeno que realmente desde que comenzó la era digital a inicios del siglo XXI, pues se ha venido cada vez incrementando más. Y bueno, pues con la pandemia y lo que se conoce conocemos como el efecto pandemia, pues esto vino a crecer todavía mucho más y es el tiempo que los niños, niñas y adolescentes están frente a las pantallas, ¿no? Están conectados en Internet, están conectados en las redes sociales, están en este mundo virtual, distantes del mundo real, ¿no? Porque realmente hoy en día la línea que divide el mundo real, este mundo en que estamos nosotros ahora, esa línea divisoria con el mundo virtual es cada vez más delgada,
pero los niños y niñas pues pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y esto pues ha tenido sí un impacto importante en la vida cotidiana de ellas y ellos, en las dinámicas de las familias, en las dinámicas también de las escuelas, del aprendizaje, del proceso de socialización en los niños, que es tan importante en esta etapa de crecimiento que es la niñez y adolescencia. Y es que ya está inmerso en el día a día. Simplemente mencionaba Jill la cuestión de educación, de ambiente familiar. Víctor Hugo, simplemente en las listas de útiles escolares antes eran los libros, los cuadernos, ahora ya te piden un iPad, en ciertas instituciones una tablet, y también los mismos padres de familia son quienes les dan desde pequeñitos a niñas y niños el uso de estos dispositivos. Sí, de hecho, en muchos casos, y eso incluso en contravención a las propias recomendaciones pediátricas que hay sobre el tema, ya muchos padres suelen, desde que nacen los niños, como una forma de tenerlos tranquilos, ponerles una tableta, un iPad, un teléfono celular para conectarse a internet o con videos de YouTube, ¿no? Aquí un dato muy importante e interesante con datos de México, recabados por el CIPINA el año 2021, en la encuesta Opina, es que ya niños de 9 años en adelante pasan en promedio 8 horas diarias conectadas al entorno digital. Esto implica, por ejemplo, redes sociales, hacer tareas, medios de comunicación como WhatsApp, Telegram o de mensajería instantánea, lo que genera desde luego un impacto muy grande en sus vidas. Y algo aquí muy importante que hay que destacar con la audiencia y también con las personas que se encargan de legislar esto, es que el entorno digital, aunque es muy usado por las infancias, no ha sido diseñado para las infancias. Es decir, ahora hay un impacto tremendo en su vida y más bien tenemos que preocuparnos por adaptar ese entorno para que sea amigable, pero sobre todo seguro con las infancias. A ver, existen en ciertas aplicaciones, en ciertas plataformas, lo que es el control parental, inclusive también cláusulas de aviso de privacidad, de control de datos. ¿Esto sirve realmente? Sí, de hecho el control parental es una herramienta muy útil para que los padres de familia no se conviertan en policías cibernéticos, porque esa no es la idea. Para eso justamente está la policía cibernética, pero bueno, sí para que los padres puedan conocer el tiempo que pasan sus hijos conectados, el tiempo, las redes sociales con las que están interactuando, que sepan también a qué horas se conectan, ¿no? A qué horas del día se están conectados. Por ejemplo, si ven que los niños se levantan a las 4 de la mañana a conectarse a una red social, obviamente ese no es un comportamiento esperado para un niño o niña, tampoco para los adultos, por cierto, pero bueno, hablando de las infancias, pues ahí es una forma en la que los padres pueden detectar estos comportamientos que nos deberían empezar a preocupar si es que esto llega a suceder. El tema aquí, Lisette, muy importante también es la brecha digital que existe entre la generación actual, los llamados nativos digitales, que son niños, niñas, adolescentes de hoy, con respecto a sus padres, ¿no? Los padres pues vienen de una generación donde ellos han tenido que migrar hacia este mundo digital, mientras que los niños y niñas, como bien comenta Víctor Hugo, pues prácticamente, y no es lo más deseado tampoco, que desde pequeñitos lo ves con una tablet, llegas a un restaurante y están ellos en una tablet. Obviamente esto no es algo que sea recomendable, pero es algo que está pasando. Es correcto, y que aparte es un ambiente en el que la verdad los contenidos pues no están bien regulados, están expuestos a contenidos que no son propicios para niñas, niños y adolescentes. Esto en la cuestión legal, ¿cómo pudiera caber, Víctor? Sí, un dato interesante es que pareciera que esto de los controles parentales no tiene una regulación, pero lo cierto es que hay un artículo en la Ley General de Telecomunicaciones, que ahora es la Ley en materia de telecomunicaciones, que se estableció desde el año 2014 y que no ha sufrido ninguna modificación, inclusive en la nueva ley en materia de telecomunicaciones, que señala que todas las empresas concesionarias, entre ellas obviamente las que proveen de servicios de internet, como por ejemplo Telcel, Movistar, AT&T, entre otras, tienen la obligación de contar con sistemas de control parental para las personas usuarias que lo solicitan. Ahora, aquí un poco el problema es que como está redactada la ley, no es que haya una obligación de contar para cualquier usuario, sino las personas que lo solicitan.
¿Y cuántos padres lo solicitan? Muy pocos. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de que las empresas tienen que proveer estos servicios. Aquí voy a dar otro dato que es muy revelador. El propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ahora ya no existe, en su momento hizo una encuesta, me parece que es del año 2024, que revelaba que únicamente el 18% de las personas cuidadoras, es decir, padres, madres y cuidadores, conocía que las empresas prestan ese servicio. Entonces es un claro ejemplo de que es una obligación legal que existe, pero que no se difunde, que no se promueve. Y en consecuencia, en muchos casos puede ser ineficaz, siendo que los sistemas de control parental son realmente útiles, porque nos van a permitir, por ejemplo, como padres, filtrar el contenido, verificar qué tipo de personas, si son adultos, si son conocidos, están contactando a nuestras hijas e hijos a través del entorno digital. Si la gente que nos está viendo, Jill, no conoce cómo puede activar este control parental, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, algo que nosotros desde Childfund estamos promoviendo mucho, Lisette, tiene que ver, por un lado, con campañas de prevención en este sentido, tanto en la escuela, ¿no? La escuela es un espacio privilegiado, no solo obviamente para la educación de los niños, sino también para todos estos procesos de aprendizaje y todos estos procesos de acompañar a los niños y las niñas en esta etapa tan importante de crecimiento, y también porque hay una comunidad escolar que está conformada por los padres de familia que tienen muy buena interacción por lo general con las escuelas, ¿no? Entonces, creo que la escuela es un centro de donde puede nacer y donde se puede promover muchísimo toda esta cultura de comportamiento y ética digital, ética cívica, de conocimiento de control parental, conocimiento de estas herramientas, y que también los maestros las aprendan, ¿no? Porque también muchos de ellos son padres y pues a su vez van a replicar con sus hijos. Pero no nos podemos quedar solamente en las escuelas. Creo que esto es una responsabilidad muy grande de toda la sociedad. Aquí entran las instituciones, aquí entran también, por supuesto, los medios de comunicación que ayuden a difundir pues estos contenidos, este tema de los controles parentales. Y bueno, como bien comentaba Hugo, el tema de la legislación, ¿no? O sea, si no tenemos algo que no solo que obligue a las empresas, en este caso a las empresas de tecnología a tener los controles parentales, sino también a difundirlos, pues realmente no lo van a hacer, ¿no? Se van a quedar en la contemplación de decir yo lo tengo, pero si nadie me pregunta, pues yo no digo que lo tengo, ¿no? Y es lo que observábamos con ese 18%, de que realmente prácticamente 2 de cada 10 personas sepan que estas compañías están obligadas a brindar este servicio de control parental es bajísimo, ¿no? Entonces tenemos que atender mucho el tema de la prevención con campañas de difusión, con pláticas en escuelas, con talleres donde se pueda brindar esta información. ¿Qué señales podemos nosotros observar que evidentemente nos van a alertar sobre un uso problemático en la tecnología? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. Es una pregunta que realmente, en el caso de México, lamentablemente no tenemos un estudio donde podamos identificar este impacto de la tecnología en la salud mental de los niños y niñas, o este impacto de la tecnología en el rendimiento escolar. Pero sí existen estudios en otros países. Europa, por ejemplo, tiene estudios, España, sobre estos temas, y sí podemos mirar esos estudios con buenos ojos, porque podemos saber, hoy ya sabemos por estos estudios, que este tema de la hiperconexión, estamos en la era de la hiperconexión, de los niños hiperconectados, ¿no? Con un exceso de tiempo en las pantallas, con una falta de acompañamiento, y esto pues puede tener repercusiones importantes que puede ser, pues es como un abanico, ¿no? Puede haber muchas formas en las que se manifieste, pero podemos hablar desde la ciberadicción. La ciberadicción, pues esto es un trastorno que ya está conocido, esto ya está estudiado. También podemos hablar de un trastorno muy reciente del que se está hablando, que es el síndrome de desconexión,
desconexión cognitiva, que es justamente pues estos niños que por estar tanto tiempo en las pantallas, en los videojuegos, a la hora de venir a la interacción de este mundo real que yo te hablo, empiezan a tener ciertas dificultades, ¿no? Y hay algunos rasgos que podemos identificar como niños aislados, que no comparten, que llegan a por ejemplo, a un cumpleaños de otro niño y lo primero que hacen es preguntar por el wifi de la casa y en vez de verlos jugando en la fiesta de cumpleaños, pues los ves conectados jugando videojuegos, ¿no? Este temor también a quedarse sin acceso a internet o los trastornos de sueño que se pueden presentar, niños que se despiertan en la madrugada porque sienten que están perdiendo algo, que está pasando algo en la red y que ellos están perdiendo de eso que está pasando en la red. Y bueno, pues a esto se suman comportamientos de riesgo, ¿no? Comportamientos de riesgo asociados a otro fenómeno también interesante que se está dando en las redes sociales, que son las comunidades digitales. Estas comunidades digitales que conocemos ya algunas, las que se conocen como incel, la mesosfera, ¿no? Que en general, que promueven pues odio hacia otros grupos de población, y personas que están en estas comunidades digitales no necesariamente promueven buenos comportamientos. Hay conductas de riesgo ahí que pueden ser tener diferentes caras, y bueno, pues otra conducta de riesgo también puede llevar incluso al suicidio, ¿no? Claro. De niños que por alguna situación de ser víctimas de ciberbullying o de ciberacoso puedan llegar a este tipo de conducta de riesgo, como claro, es el suicidio. ¿Qué es lo más grave? Es lo más grave, exactamente. Víctor Hugo, hace unos años se tipificó lo que es la violencia digital en nuestro país. ¿Cómo la hiperconectividad de niñas, niños y adolescentes se puede relacionar con este delito inclusive? Bien, un dato ahí interesante es que en realidad no hay un delito específico de violencia digital, sino ya hay múltiples delitos que se han ido reconociendo que entran dentro del espectro de violencia digital. Esto porque, digamos, en el concepto más avanzado que viene desde los propios expertos en materia de protección de las infancias, la violencia digital es cualquier forma de violencia que ya existe en la realidad, pero que trasciende al entorno digital. Entonces, si en la realidad tenemos una gama muy amplia de formas de violencia, pueden haber esas mismas gamas e inclusive otras distintas dentro de lo que es el entorno digital, ¿no? Por ejemplo, una de las formas de violencia digital que es un delito que ha empezado a crecer bastante en el país, que es el modificar fotografías con inteligencia artificial para darles un contenido sexual. Cuando se comete, por ejemplo, contra niños, entra dentro del espectro de lo que es la trata de personas, ¿no? La ley en materia de trata en México reconoce este fenómeno como parte de la trata. Ahora, cuando ese mismo hecho se comete contra, por ejemplo, una mujer o un hombre, entra dentro de lo que son los delitos contra la indemnidad sexual. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, dos delitos que ya forman parte de lo que es la violencia digital. El grooming, por ejemplo, que es cuando una persona adulta, usando alguna herramienta del entorno digital, podría ser, por ejemplo, una red social, contacta a una persona menor de edad para persuadirlo, para engañarlo, a compartirle alguna imagen de contenido sexual, también ya está, por ejemplo, reconocido en el Código Penal Federal dentro de estos mismos delitos contra la indemnidad sexual, por ejemplo. Entonces, hay más de un delito que podría implicar violencia digital. Sí, claro, y que son varios aparte de los supuestos, ¿no? Sí, y muchos otros que todavía no son delitos, pero que tendríamos que entrar al análisis, sobre todo legislativo, de si valdría la pena reconocerlos y tipificarlos como delitos, porque eso impide, por ejemplo, su tratamiento en la vía penal. Claro. Más adelante continuaremos abordando sobre esto que estamos platicando, pero si les parece bien, vámonos con esta cápsula que nos hace llegar Child Fund México sobre Ilse Asley. Miren de qué se trata. Hola, soy Ilse Asley del estado de Puebla. Para mí, la violencia digital es cualquier acto realizado a través de medios como mensajes, redes sociales, juegos en línea o plataformas de Internet. Internet es una herramienta muy útil y poderosa para niños, niñas y adolescentes, pero no es del todo segura sin la guía adecuada. Tiene varios beneficios como la educación, entretenimiento, comunicación,
pero el acceso a Internet tiene varios riesgos, como el contenido inapropiado, el acoso cibernético, entre otros. Por eso es importante que haya supervisión adulta, educación digital y límites saludables. Desde temprana edad, los menores deben aprender a usar Internet de manera responsable, reconociendo los riesgos que existen en línea. Hay herramientas como controles parentales, configuraciones de privacidad. Debemos exigir que las plataformas en línea tengan el derecho a que cubran el derecho de los menores, usando las leyes que exijan y teniendo un diálogo abierto sobre estos temas. La hiperconectividad sin duda genera riesgos. Por eso me gustaría saber, Víctor Hugo, cuáles son los principales tipos de violencia digital. Ya más o menos nos estabas comentando sobre este tema que enfrentan niñas, niños y adolescentes. Claro. De hecho, en muchos casos depende del entorno. Por ejemplo, en los entornos escolares es muy común el ciberbullying. El ciberbullying, digamos, son mensajes que se pueden dar, digamos, entre los niños en una escuela a través del entorno digital. Podría ser, por ejemplo, una aplicación de WhatsApp, pero que tienen la finalidad de humillar, de menoscabar y dañar a la otra persona, ¿no? En muchos casos se hacen esto como una forma de juego, sin pensar en el impacto que puede tener en la propia vida de quien sufre esta forma de violencia. Y se normaliza. Y se normaliza y es además muy común. En trabajo que hemos hecho directamente con escuelas, yo podría decir que no hay una sola escuela en la que no hayamos tocado el tema donde no tengan casos de ciberbullying, ¿no? Inclusive en su momento la propia red para niños Cartoon Network sacó un pacto internacional para que los niños pudieran firmar y comprometerse a tener, digamos, condiciones de ciberseguridad y prevención contra el ciberbullying, como una forma de difundir esta campaña que desde luego genera muchísimo daño. Pero claro, eso, digamos, es en el ámbito escolar. Si nos trasladamos, por ejemplo, al hogar, a la familia, cuando niñas y niños se conectan, por ejemplo, en Internet, pueden sufrir algunas formas de violencia asociadas con que personas adultas que ellos no conocen, y en muchos casos inclusive haciéndose pasar como si fueran niños, niñas o adolescentes, pues los contacten con alguna finalidad, ¿no? Si tienen, por ejemplo, la finalidad únicamente de humillarlos, molestarlos, hablamos de ciberacoso, que de alguna forma es muy parecido al ciberbullying, con la única diferencia de que es un adulto contra una niña, niño o adolescente, ¿no? Ahora, en muchos casos, digamos, no únicamente los contactan para molestarlos, menoscabarlos o humillarlos, pueden ser inclusive con fines específicamente sexuales. Y ahí nos metemos ya al ámbito o del grooming o inclusive de la explotación sexual infantil, que como había comentado, en México es abordado como trata de personas. Y finalmente, en las propias relaciones de pareja, podemos ver algunas formas de violencia digital comunes como lo que es el sexting. El sexting es, digamos, el intercambio de mensajes, de fotografías o de videos cuando se perpetran sin el consentimiento y cuando tienen, digamos, connotaciones sexuales. Para hacerlo muy fácil con un ejemplo, si yo tengo mi novia y ella me comparte imágenes de contenido sexual a mí, ¿no? Yo tengo el consentimiento para tenerlas, pero yo las comparto con terceras personas. Estoy llegando a esta forma de violencia porque yo no cuento con el consentimiento para compartir esas imágenes. Y es mucho peor cuando esa información trasciende y se sube al entorno digital. El impacto que puede generar es devastador, porque no hay una forma hasta ahora certera de poder garantizar de que una imagen que bajamos de Internet no la van a volver a subir. Hay algunos medios tecnológicos, como por ejemplo colocar una huella digital en las imágenes para poderlas detectar y bajarlas nuevamente, pero son, digamos, tecnologías que están en desarrollo. Hay videos y contenidos sexuales, por ejemplo, de adolescentes que ahora son mayores de edad, que en 10, 15, 20 años siguen rondando el Internet. Jill, brevemente ya nos compartías que evidentemente la consecuencia más grave de este tipo de violencia pues es el suicidio al que llegan niñas, niños o adolescentes, pero quienes no llegan a esta fatal consecuencia, ¿qué otros factores pueden existir en su bienestar, en su salud mental, en su calidad de vida al sufrir estos tipos de violencia digital? Sí, bueno, mira, este tema creo que hay que partir de algo muy real, y es que todas estas redes sociales, todas estos videojuegos,
todas estas cosas que está poniendo la industria de la tecnología delante de los niños, lo que buscan es crear adictos. Más allá del entretenimiento per se, detrás de estas redes sociales se manejan en base a 4 principios del aprendizaje muy primitivos que todos tenemos y que nacemos y empezamos a experimentar nuestro aprendizaje en base a estos 4 elementos. Y uno es sonido, movimiento, color, y algo que se le agrega ahora con las redes sociales es la gratificación instantánea, que por cierto también lo tienen los niños pequeños cuando llega la mamá y lo abraza y los carga. Eso es gratificación instantánea llevado a ese contexto y esa edad. Si vemos, pues las redes sociales el día de hoy se basan en estos 4 elementos de nuestro aprendizaje primitivo. Están ahí y llevan a los niños pues a este estadio de satisfacción, entre comillas, inmediata, ¿no? Porque realmente es poco el esfuerzo que tienen que hacer para recibir esta gratificación y esta satisfacción cortita que generan este acceso a estas redes sociales y a todo este intercambio a través de las redes sociales, como son los famosos likes, ¿no? Los famosos likes, y me encanta que los niños suben contenido y están como muy pendientes de buscando la aceptación, exactamente. Y justo en esa búsqueda de la aceptación se puede presentar, Lisette, un problema justo que tiene que ver con el desarrollo de la identidad y la autoestima, porque los niños están más preocupados por satisfacer a las personas en la red social que en desarrollar su autoestima de una manera sólida, desarrollar su personalidad, desarrollar el propio ser. Digamos que sabemos que la maduración de los niños pues es progresivo, ¿no? Es la autonomía progresiva, se alcanza, la madurez se alcanza alrededor de los 25 años. Para efectos legales, hablamos de mayores de edad a los 18 años, pero para efectos de madurez biológica, pues la adolescencia tardía viene terminando alrededor de los 25 años. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. Un niño de 12, 13 años, ¿no? Porque recordemos que en muchas redes sociales la edad para iniciar una cuenta es de 13 años, ¿no? Hay incluso iniciativas de leyes en otros países, en Europa, en Portugal, en España, en Francia, que han subido esta edad para que no sea 13 la edad mínima para poder abrirte una cuenta en estas redes sociales, sino ya que los niños tengan un poco más de madurez con respecto a su autonomía progresiva. Entonces, el daño puede estar desde afectaciones a la personalidad, afectaciones al desarrollo de la personalidad, afectaciones en algún trastorno de conducta, asociado a algún trastorno de conducta, y también puede estar relacionado con comportamientos de riesgo. Ahora, todo esto se agrava si los niños y niñas tienen algún diagnóstico preexistente de algún tipo de neurodesarrollo. Por ejemplo, algún niño con TDAH, algún niño con trastorno del espectro autista, que esté involucrado dentro de este mundo virtual de esta manera, ¿no? Que los padres le dejen la tablet, le dejen el celular, o que en la misma escuela sean como permisivos con el uso de los teléfonos por el tiempo y el exceso de tiempo, lejos de ayudar, va a empeorar los síntomas que puedan tener los niños que tengan conductas o alguna conducta de riesgo, ya con un diagnóstico previo. Oigan, sin duda muy interesante lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo de la mano de 2 expertos en este tema, pero ¿qué está haciendo el Estado mexicano para proteger a la infancia en el entorno digital? ¿Qué cambios legislativos son urgentes? Vamos a una pausa, pero no te vayas, que vamos a responder a estas preguntas.
Ya estamos de regreso, pero antes de entrar a las siguientes preguntas, tenemos una cápsula más de Azucena de Puebla donde nos da recomendaciones acerca de este importantísimo tema sobre el entorno digital en la infancia. Hola, mi nombre es Azucena, orgullosamente del estado de Puebla. Para mí, un entorno digital seguro es un espacio donde todas las personas, específicamente nosotros, las niñas, niños y adolescentes, podemos aprender, jugar y comunicarnos sin miedo a ser lastimados o acosados. Mi recomendación para todos los que me ven el día de hoy es que no compartamos información personal con personas que no conocemos, como nuestra dirección, número de teléfono o escuela, porque nosotros también tenemos el poder de cuidarnos y cuidar a los demás. Ser agentes activos significa aportar en la construcción de un entorno digital libre de violencia y justo, porque cada acción cuenta. Cada mundo digital abre un mundo de posibilidades. Construyamos juntos un presente que asegure un futuro brillante. Gracias. Sin duda, recomendaciones importantes que todas y todos podemos seguir para poder tener una existencia sana en este mundo digital. Pero vámonos ahora sí, porque hay más que conversar, Víctor Hugo, Jill, porque es una realidad que la legislación mexicana todavía no abarca todo lo que tendría que en esta materia desde su expertise. ¿Qué vacíos legales existen actualmente en México en materia de protección digital infantil? Bien, si bien hay importantes avances, hay que reconocerlo, hay cada día, digamos, más interés por parte de las autoridades en abordar esta problemática. También, digamos, hay que considerar que si vemos en comparación, por ejemplo, a México con, por ejemplo, España o muchos países en la Unión Europea, nos falta bastante, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales, que opera para toda la Unión Europea, regula inclusive la producción de equipos tecnológicos. Sí, empezar a producir, por ejemplo, dispositivos como celulares para niños, ¿no? Algo que aquí todavía lo vemos un poco lejano. Pero hay iniciativas interesantes, por ejemplo, en curso, en relación, por ejemplo, a la exposición de niñas y niños a contenidos pornográficos y violentos. Sobre todo lo que es la exposición involuntaria. Es decir, ¿qué pasa o cómo se regula cuando una niña está, por ejemplo, en Facebook viendo Reels y te sale un video de contenido sexual o contenido sexualizado? Los típicos bailes exóticos que podemos ver en Instagram o en Facebook, ¿no? ¿Eso tendrá algún impacto? ¿Cómo lo regulamos? Y hay iniciativas en curso y eso es algo muy importante. También hay iniciativas, por ejemplo, para regular derechos digitales y en concreto derechos digitales de las infancias. Hay una en Jalisco que se acaba de presentar con un sistema de parlamento abierto y una en curso a nivel federal también en la misma materia. Pero ¿qué nos falta y donde todavía no hay iniciativas, ni siquiera discusiones? En lo que tiene que ver, por ejemplo, con telecomunicaciones y radiodifusión, hay algo que se llama derechos de los usuarios. De hecho, cuando una persona adulta va a una empresa como por ejemplo Telcel, nos dan una carta mínima de derechos, pero son derechos de adultos y pensados para adultos. No hemos trabajado, por ejemplo, ningún esbozo de carta mínima de derechos para niñas y niños que, entre otros, reconozcan, por ejemplo, su derecho a un entorno digital seguro y libre de violencia. Entonces ahí tenemos muchísimo que trabajar para empezar a reconocer a niñas y niños como usuarios finales. ¿Por qué es importante? Porque usualmente el que es reconocido como usuario es el que firma el contrato. Yo voy a Telcel, compro un chip de Telcel, y yo figuro como usuario final, pero ese chip se lo voy a dar a mi hija. Entonces, sería importante que mi hija, en su calidad de una persona menor de edad, sea reconocida como usuaria final del servicio de Internet y que tenga derechos específicos y garantías de protección a esos derechos como usuaria final, por ejemplo. De eso no tenemos casi nada legislado todavía en México y creo que este podría ser incluso el primer programa donde tocamos el tema. Está muy interesante, sin duda. Jill, ¿qué propuestas legislativas pudieran marcar la diferencia en este tema? Sí, pues mira, nosotros desde Childfund estamos trabajando mucho este tema para acercarlo a los legisladores, acercar a los legisladores
que en su agenda pues principalmente traigan el tema de niñez, pero al final pues este es un tema que debería ser del interés de todas las y los legisladores de aquí en México, porque en nuestra región México no está entre los países más avanzados en temas de, por no decir que tiene un poco bastante atraso con respecto a la legislación en materia de protección en el entorno digital. Recientemente en Brasil se acaba de aprobar hace un mes, es el primer país de la región con una legislación que ya avanza en el tema de protección de niños y niñas en los entornos digitales. Y bueno, pues en este caso nosotros estamos proponiendo desde modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuando se creó esta ley hace 10 años, pues en el 2015 evidentemente este tema todavía no estaba como... Vamos, ni siquiera había inteligencia artificial en el 2015. ¿No? Exactamente, todavía no se dimensionaba de esta manera como lo estamos viviendo hoy. Entonces... por obvias razones en el 2015 pues no está esta ley, que es una ley muy importante, muy robusta, que en su momento fue muy celebrada esta ley de General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, abarca todos los derechos de la niñez y adolescencia en México, necesita estas modificaciones con respecto a la protección en el entorno digital. Hemos hecho ya en ChildFund una propuesta en este sentido. Queremos justamente hacer una iniciativa de invitar a las personas que estuvieron en la redacción de esta ley. La doctora Mónica González Contró, que si ve este programa, pues desde aquí le digo que ya está invitada. Nos encantaría hablar con ella sobre esto 10 años después y justamente ver, además de lo que podemos modificar en la ley para hacerla más robusta, esta ley general, necesitamos atender también el tema, yo vuelvo al tema de salud mental, necesitamos revisar en la ley de salud cómo podemos garantizar también la salud mental de los niños y niñas a través de este asunto de la hiperconectividad que estamos hablando, este fenómeno que está sucediendo. También en la ley de educación, ¿no? Cómo podemos garantizar la existencia de protocolos en las escuelas para la atención de este problema. En ChildFund desarrollamos un protocolo sobre este tema, un protocolo de prevención de la violencia digital en los entornos escolares. Y bueno, pues también necesitamos que toda la sociedad se concientice, porque no es un problema solamente de los padres de familia. Se ha querido mirar esto como dejándole toda la responsabilidad a los padres de familia. La realidad es que obviamente tienen una responsabilidad, pero no son los únicos. La industria tiene también la industria de tecnología tiene una responsabilidad importante en todo esto. Y bueno, pues la invitación es que los legisladores pues también se presenten con esta motivación para poder abarcar estos temas. Y que finalmente el derecho es galopante, se va adecuando a las necesidades que existen en la sociedad. Es muy diferente nuestro México 2015 a 2025, 10 años después. ¿Se ha trabajado? Sí. ¿Hay esfuerzos? Sí. ¿Está la voluntad política? También. Pero la realidad es que una cosa es la letra de la ley, la legislación, las reformas, lo que hayan implicado, y otra cosa es la realidad. Estos esfuerzos, ¿qué retos aún persisten jurídicamente ya al momento de tener que estar pues teniendo un asunto, un procedimiento jurídico por una niña, un niño, un adolescente que haya sido víctima, por ejemplo, de algún tipo de violencia digital? Sí, definitivamente hay muchos retos, sobre todo porque la tecnología avanza mucho más rápido que lo que avanza la legislación. Entonces, inclusive ahora, si pasamos por un proceso de adaptación de la legislación que nos puede llevar, no sé, 1 o 2 años, para cuando lo terminemos, la tecnología ya va a ir mucho más avanzada. Te pongo un ejemplo que es algo que se está estudiando recientemente en todo el mundo. El desarrollo de la inteligencia artificial generativa no solo ha permitido, por ejemplo, modificar imágenes sin saber diseño gráfico, también nos permite en la actualidad crear o configurar personas digitales para incluso relaciones de pareja. Ya hay y funcionan en México. No son producidas en México, pero se promueven en México a través de redes sociales, aplicaciones donde yo puedo configurar a una mujer, por ejemplo, inclusive con rasgos infantiles, para que sea, por ejemplo, mi pareja.
Ahora, ¿en qué medida esto puede ser considerado una forma de violencia? Es algo que desde luego mueve todos los esquemas que teníamos, porque usualmente en la violencia hay una víctima. Aquí hablamos de alguien completamente digitalizado que no es una persona. Lo más acercado que tenemos en la propia teoría de los derechos humanos para explicar esto es la violencia simbólica, ¿no? Es decir, que lo que representa esa imagen genera, digamos, per se, un daño para a quienes están dentro de esa representación, por ejemplo, las mujeres, pero no hablaríamos de una víctima en concreto. Entonces, esa evolución tecnológica nos lleva, desde luego, a reformular inclusive conceptos vinculados a el propio entendimiento de la violencia, ¿no? Una violencia sin víctima, por ejemplo. Entonces, en los retos que tenemos está en, de alguna forma, homologar o crear esquemas conceptuales que nos permitan abordar estos nuevos desafíos y estos nuevos avances tecnológicos a partir del daño que le pueden generar, digamos, no a una persona en concreto, sino a una colectividad de personas. Ese es uno de varios retos que tenemos, ¿no? Entre otros, por ejemplo, promover lo que decíamos hace unos instantes, sistemas de control parental. Un problema ahí es que hay tantos sistemas de control parental que para un padre tener uno solo se vuelve complicado. Tendría que tener uno, por ejemplo, para la consola de videojuego como es el PlayStation. Otro para lo que son redes sociales como Facebook, Instagram o Telegram. Otro para controlar el tiempo en pantalla. Hablamos de 3 sistemas completamente distintos. Algunos son gratuitos, algunos son de pagas. Entonces, esa parte todavía es un poco complicada en relación a la brecha digital que también comentábamos. Ahora estamos hablando de estos temas y nos imaginamos tal vez a niñas, niños y adolescentes de nuestro entorno que podemos estar viendo en el día a día. Nosotros vivimos en una ciudad, pero ¿qué pasa con estas niñez, estas adolescencias que viven en los pueblos originarios, en los pueblos afromexicanos y que realmente pues también son víctimas de esto? ¿Qué pasa? Sí. Mira, justamente hicimos nosotros en Childfund una encuesta en el año 2023 a niñez indígena, ¿no? de diferentes estados donde trabajamos. Y mira, para lo que nosotros detectamos, realmente no encontramos una diferencia significativa entre el acceso a Internet y a las redes sociales entre las comunidades rurales y las comunidades urbanas, ¿no? Realmente creo que algo muy positivo ha sido que ha logrado el gobierno de México en los últimos años es avanzar en la conectividad. Ese es un dato bastante relevante que a nivel nacional pues se ha avanzado mucho con respecto al acceso a la conectividad, pero este acceso a la conectividad no ha venido acompañado, no estaba acompañado de medidas de protección en estos entornos digitales. Recuerdo de esta encuesta, por ejemplo, que el 60% de los niños nos decía que no sabía a dónde reportar o a dónde acudir si alguien que ellos no conocían los trataban de vincular o conectar a través de las redes sociales. No sabían a quién acudir. Y bueno, pues esto es un problema bastante importante cuando tú no sabes quién te puede ayudar. Y hablando de este tema, yo creo que también un desafío que tenemos y que tenemos en la actualidad es el fortalecimiento, Lisette, de las policías cibernéticas y de la Guardia Nacional, de las fiscalías. En este caso, la Guardia Nacional, la Unidad Científica y específicamente el Centro Nacional de Atención a Delitos contra Menores, que está dentro de la Unidad Científica de la Guardia Nacional, realmente hacen un esfuerzo enorme con lo mínimo, ¿no? Realmente se necesita fortalecer las capacidades, sobre todo tecnológicas, de estos espacios que son justamente los encargados de impartir justicia y son el caso de las procuradurías también de protección de niños, niñas y adolescentes, que son el primer contacto, capacitar a las personas de las procuradurías para que comprendan todo este tema de la violencia digital, qué es, cuáles son sus caras, sus manifestaciones, porque como decía Víctor Hugo, o sea, la violencia se ha trasladado al entorno digital y dentro del entorno digital, esta violencia digital, por valga la redundancia, pues tiene múltiples caras, múltiples formas, y puedes estar siendo víctima de violencia digital y no lo sabes.
Y si tú vas a una fiscalía donde se supone que tienes que denunciar esto y el mismo personal no sabe tampoco el tema, Víctor Hugo, que es una realidad. El primer contacto cuando alguien va a denunciar tiene que ser una fiscalía, porque te comunicas con Policía Cibernética, con Guardia Nacional y te comentan que no pueden iniciar la investigación sin una orden de la propia fiscalía. ¿Y qué pasa? Tú vas y no encuentras la empatía o realmente el conocimiento de las personas que están ahí, ni siquiera saben si la conducta que tú estás narrando sí se puede tipificar como un delito, Víctor Hugo. Sí, algo que es súper complejo además con relación a lo que tú comentabas, es que es como si hubiera un lenguaje alterno que se usa en redes sociales, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, que en muchos casos los ministerios públicos, fiscales, los propios padres no alcanzan a comprender, que en muchos casos son 3 emojis, ellos saben perfectamente bien qué significa y los demás no pueden ni siquiera interpretar eso como una forma de violencia porque, claro, no entienden el significado, ¿no? En muchos casos que hemos, por ejemplo, compartido con Policía Cibernética, donde ellos nos preguntan, tenemos un caso donde aparentemente un adulto le está ofreciendo pavos a un niño y claro, no entienden. Y en un juego que se llama Fortnite, la moneda digital del juego se llama pavo. Entonces, claro, uno que conoce el juego entiende perfectamente que hay un adulto que le está ofreciendo dinero digital a un niño para que compre, por ejemplo, ropa para su avatar. Que es de los videojuegos más jugados. Más usados, le está pidiendo un favor a cambio y desde luego se implica grooming, por ejemplo. Pero si no comprendemos el lenguaje que se emplea en torno a ese juego, nunca vamos a poder evidenciar si efectivamente se trata de una forma de violencia. Por esto es muy importante que las policías cibernéticas, Guardia Nacional, Policía de Investigación, yo le agregaría también. Exacto, ¿no? Estén muy enterados de cuál es el lenguaje que se utiliza en los videojuegos, por lo menos los más utilizados. Sabemos ahí, por ejemplo, que la plataforma Roblox ya tiene inclusive investigaciones penales en Estados Unidos, porque hay muchísimos casos de violencia sexual contra niñas y niños, y desde luego si no comprendemos este mundo digital y cómo se desarrolla y se desenvuelve, no vamos a poder valorar el impacto que tiene en la vida de nuestras hijas y nuestros hijos. Jill, ¿por qué sí hay que apostar por este tema? ¿Por qué sí hay que pensar en capacitar, sí, a fiscalías, a policías, pero también a maestros, a maestras y hasta a la misma sociedad, padres de familia, porque muchas veces esto ya está superando a las generaciones, como lo comentaban, la tecnología avanza muchísimo. ¿Por qué sí hay que poner el foco en este tema? Sí, pues mira, yo creo que de entrada te diría, esta es una realidad que llegó para quedarse, ¿no? Esto no, hemos evolucionado a este punto y vamos a seguir evolucionando. La tecnología es parte de la evolución y es muy bienvenida. Nosotros no estamos en contra del avance tecnológico, al contrario, nos ha traído muchísimos beneficios. Estamos muy a favor de que los niños también tengan acceso al conocimiento que genera la tecnología y los avances tecnológicos, siempre y cuando este acceso a la tecnología y estos avances no implique para ellos un daño, ¿no? Entonces, creo que apostarle a este tema es aceptar la realidad. Tenemos que aceptar la realidad, porque si no la aceptamos, difícilmente la vamos a poder cambiar, la vamos a poder mejorar para que los niños y niñas vivan en esta realidad, en este entorno virtual, estén ahí protegidos, estén seguros, estén sin que esto implique un daño a su salud mental, porque algo que yo decía hace un ratito, este tema de la hiperconexión finalmente está muy ligado con la ciberadicción. Estamos hablando de una adicción. Entonces, cuando el Sistema de Salud de México, la Secretaría de Salud, identifique que estamos hablando de un problema de adicción, entonces se van a empezar a desarrollar campañas de prevención de ciberadicción relacionadas con el tiempo y la hiperconectividad. Y aquí entra la parte legislativa, ¿no? También, o sea, la parte legislativa es súper importante, porque si no hay un marco regulatorio, Lisette, es como ir en una autopista sin señales y control de velocidad. Imagínate ir en la Pera, en la autopista a Cuernavaca, Morelos, sin un señalamiento de velocidad. Eso es lo que está pasando hoy. El Internet, por lo menos el Internet y el uso de las tecnologías
para los niños y las niñas en México. Tiene una falta de regulación muy importante que necesitamos atender, y las compañías de la información y las empresas de información, pues también algunas han hecho cosas muy importantes, algunas ya han avanzado en estas cuestiones de los perfiles de adolescentes. Eso es muy loable, es muy de reconocer, pero no es suficiente. Y hay otras que no han hecho nada. Entonces, y lamentablemente, que no voy a decir aquí el nombre, pero en esas otras que no han hecho nada es donde pasan los niños la mayor parte del tiempo. Y pues el scroll es infinito. Realmente puedes estar, como dice, scrolleando 6 horas, 7 horas. Y bueno, los adultos, pues ya los adultos serán responsables de sus consecuencias, pero en el caso de los niños y las niñas, donde la sociedad, donde los adultos, donde el gobierno también tiene una corresponsabilidad muy importante en su desarrollo, porque justamente están en esta etapa de autonomía, de aprender de la autonomía progresiva, están todavía en esta etapa de maduración, de crecimiento, de adquirir habilidades para la vida. Estar expuesto a estos riesgos que implica la hiperconexión, que implica el exceso de tiempo en Internet, que además está ligado a la violencia digital, pues obviamente para ellos, para los niños y las niñas, tiene un efecto que se está viendo, ya lo estamos viendo, niños que tienen bajo rendimiento escolar, que niños que tienen dificultad para concentrarse en el salón de clases, que niños que le cuesta mucho trabajo leer un libro. Porque si te tocan la página del libro y quieren que se mueva. Entonces, este tipo de cosas, tenemos que ser también conscientes de lo que está pasando. Yo creo que tenemos que avanzar en esto y es muy necesario. Regresando a tu pregunta, ¿por qué sí atender esto? Pues creo que es el problema que tenemos hoy. Es un problema junto a otros, pero es uno que viene a adicionarse, y que además los niños y las niñas están hoy en el entorno digital como nunca antes. Como nunca antes había este grado de niños y niñas conectados a Internet, conectados a través de los videojuegos, y como dicen, y bueno, esto se habla también expertos a nivel internacional, estamos hablando de una amenaza que está fuera de control. Claro. Me gustaría que para concluir todo lo que hemos abordado el día de hoy, en una frase breve, me digan el beneficio de sí apostarle a la seguridad digital de las niñas. Ya sea el llamado para legisladores, para sociedad civil, para académicos, ¿por qué sí hay que apostar a la seguridad digital de las niñas? Bueno, creo que podríamos resumirlo en una frase. Niñas, niños y adolescentes, y en general todas las personas, tienen derecho a una vida libre de violencia. Y eso abarca no solo el entorno físico, sino también ahora el entorno digital. Y como autoridades del Estado y en general la corresponsabilidad con todas las personas es garantizar esa vida libre de violencia para toda niña, niño o adolescente. Perfecto. Tú, Jill, ¿cuál sería tu frase para concluir? Sí, pues yo diría que apostarle a la niñez, justo como es el nombre del programa, y apostarle a la protección de los niños y las niñas en el entorno digital, va a asegurar que el presente, no el futuro, el presente de ellas y ellos sea el mejor presente. Tengan un presente, el día de hoy, que sea seguro, que sea el día de hoy que sea en un entorno de bienestar, y esa es la única manera en la que vamos a asegurar que el futuro sea el futuro que deseamos. Si el día de hoy está garantizado en condiciones de protección, en condiciones de seguridad, y esto incluye el entorno digital necesariamente. Pues muchísimas gracias a ambos. Estoy segura que quienes nos están viendo se van enriquecidos sobre este tema, en verdad, información muy valiosa. Y es que hoy hemos escuchado en verdad voces expertas, datos preocupantes y propuestas urgentes. La infancia, la adolescencia necesita entornos digitales seguros, y eso requiere acción desde todos los frentes, familias, escuelas, plataformas tecnológicas y, por supuesto, desde la ley. Nosotros, desde este espacio, la familia, la escuela, la comunidad, el Congreso, pues podemos y debemos hacer algo también, porque ellas y ellos no pueden esperar, porque su bienestar es el reflejo más claro de quiénes somos como sociedad. Garantizar una infancia libre de violencia también implica actuar en el mundo digital.
Soy Lizeth Arriaga y a nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de tu atención y confianza. Gracias por acompañarnos en un programa más de Apostando por la Niñez. Sigamos hablando, sigamos actuando, porque proteger a la niñez también es proteger nuestro presente y futuro. Nos vemos en la próxima.